El Banco Mundial acaba de reajustar sus expectativas para estos próximos años, lo cual es algo preocupante si volteamos a ver los comentarios específicos que el presidente del Banco Mundial hizo. Entre ellos el comentario en el que menciona: para muchos países evitar una recesión será muy difícil. Y esto no anima a los inversionistas, pero ¿qué pasa con el crecimiento, con la expectativa del crecimiento? Pues el Banco Mundial tenía expectativas de crecimiento para este año de 4.1%, a comparación del crecimiento que se dio en 2021 de 5.7%. ¿Y a qué lo disminuyen? Lo disminuyen a 2.9% de crecimiento y compararon con la tan temida situación de los 1970s, esa temida situación que no queremos ver. ¿Por qué es que preocupa tanto la situación de los 1970s? Pues porque se causaron recesiones sumamente fuertes en el mundo, entre ellas la que se sufrió en los Estados Unidos por la subida tan agresiva de tasas que duró muchísimos o que tardó años en recuperarse. ¿Y qué tenía de diferente ese mercado a comparación del mercado en el que estamos ahora? Pues bueno, es que en ese mercado teníamos un desempleo ya muy alto. Por recesiones anteriores el desempleo se había mantenido en niveles altos, a diferencia de ahora que tenemos el desempleo sumamente bajo y saludable. Por otra parte, tendríamos que mencionar que en ese momento no había crecimiento económico y ahora en el mundo, al menos en estos momentos, sí vemos crecimiento económico. Y sí, ahí es el miedo, el que se junten estos diferentes aspectos. Podría ser que volvamos a sufrir como se sufrió en la época de los 1970s. ¿Qué más sucedió en esa época o por qué fue que se causó una recesión forzosa? Y el tema estuvo en que se juntaron varias situaciones bastante negativas, como lo era la alta inflación, el crecimiento económico que se mantenía sumamente bajo y el desempleo en niveles elevados. Pero ¿qué más había de parecido entre esa época y esta época? Y es que los precios del petróleo están por encima de los $100 en este momento, algo que en los 1970 se compara con dos shocks de petróleo que fueron subidas repentinas en el precio del petróleo para esos años, cosa que actualmente preocupa bastante. Pero si comparamos los niveles de subida del petróleo, en esos momentos el petróleo se había multiplicado en varias veces en valor y actualmente no. Los precios del petróleo no se duplicaron si los comparamos con los del año pasado, están en los $110 aproximadamente, pero el año pasado en estas mismas épocas estaban en aproximadamente $60. Entonces en 1970 la situación sí era muchísimo más precaria y actualmente no hemos descartado que la inflación se pueda controlar sin necesitar subir las tasas de manera elevada. Estábamos hablando de que en esas épocas se tendrían que haber subido las tasas, o si estuviéramos en lo que estuvimos en 1970, tendrían que subir las tasas actuales del 0.75% que estamos actualmente en las tasas al aproximadamente 9% en tasas de interés, lo cual sí sería alarmante. Actualmente nos preocupamos por subidas de 0.50%, pero en ese entonces las subidas de tasas no perdonaban, eran sumamente fuertes. ¿Y por qué es que los comentarios del Banco Mundial permitieron que se comparara esto con los 1970? Pues porque el presidente también menciona que podríamos estar entrando en un periodo de crecimiento económico sumamente débil y de inflación alta, la cual no nos mencionan cuándo creen que vaya a empezar a disminuir, pero entendemos que en Estados Unidos las expectativas de que la inflación empiece a disminuir ya están en estos próximos trimestres y deberíamos de verlo reflejado en los precios de los productos que estamos consumiendo en el 2023. Y ahora es momento de mencionar el crecimiento económico que se espera para los países en estos próximos años. Para los países desarrollados o las economías desarrolladas se espera un crecimiento de 2.6% en este 2022 y un crecimiento de aproximadamente 2.2% entre 2023 y 2024. Las economías emergentes, por otra parte, se espera que crezcan a un ritmo de 3.4%, a comparación de que crecieron en promedio un 4.8% en el periodo del 2011 hasta el 2019. Entonces sí, un crecimiento más lento y más suave de lo que se esperaba anteriormente. Ahora, actualmente vemos que la inflación se debe mucho a la cadena de suministros y también a la problemática entre Rusia y Ucrania. Subir las tasas no eliminaría esa problemática. Por otra parte, la cadena de suministros vemos que es un tema que se habla continuamente y empresa tras empresa anuncia inversiones para poder tener una mayor capacidad de producción para estos próximos años, lo que entra a que muchos analistas especulen con que en lugar de ver inflación veríamos deflación en muchos artículos, lo cual es algo también peligroso, porque aunque no queremos la inflación, un escenario deflacionario tampoco sería saludable ni para el mercado, ni para nosotros los consumidores, ni para las utilidades de las empresas en las que estamos invirtiendo. Se necesita, o idealmente queremos que lleguemos o que lleguen al menos en Estados Unidos a tener su objetivo del 2% de inflación a largo plazo. Eso sí es saludable para los mercados y para la economía, es algo en la que las tasas se pueden mantener atractivas y no tendríamos que ir a voltear a ver tasas negativas para incentivar a ver el consumo, ya que no queremos un escenario con deflación. Y ahora, ¿qué noticia podemos agregar a este tema del cual estamos hablando? Y es la noticia que salió de Target, que de hecho comenzó tumbando el mercado hoy martes para al final ver una recuperación. ¿Y qué pasa? Target reajusta a la baja sus expectativas 3 semanas después de haber reajustado sus expectativas. ¿A qué les parece esto? Snapchat reajustó sus expectativas en su reporte trimestral
y tan solo un par de semanas después volvió a reajustar tumbando al mercado. Target no tumbó al mercado fuertemente, pero entendemos que Target no es una compañía igual a Walmart o igual a Costco. Target, aunque sí se parece, que está catalogada como de consumo discrecionario, a diferencia de Costco y de Walmart, que son compañías de consumer staples o de consumo necesario. El consumo discrecionario son esas cosas que no son necesarias y el consumer staples son cosas necesarias para el individuo, son cosas que consideramos necesarias. Y entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, Target nos dice que quiere sacar el sobrante de sus inventarios por haberse inventariado de una manera equivocada, por haber creído que el consumidor tenía ciertas tendencias y al final darse cuenta que la tendencia que ellos identificaron no era la correcta. Ellos tuvieron sus expectativas que fallaron. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pues bueno, ellos se hicieron de muchos artículos para el hogar y ellos nos mencionan que, por ejemplo, pues las TVs ya no se están vendiendo tanto como antes, o que los electrodomésticos para las cocinas ya no se están vendiendo tanto como antes. Pero antes ellos tenían la expectativa de que esta tendencia iba a seguir aumentando. El tema es que ahora el consumidor está buscando cosas o artículos personales, como lo son maletines para sus viajes de este verano, o como lo son cosas de artículos de cuidado personal, a diferencia de lo que ellos anteriormente pensaban. Entonces, aunque Target nos está diciendo que el mercado está flojo y sí estamos viendo que los precios están disminuyendo, por lo cual esto es un indicador positivo, ya que ellos tienen que meter descuentos, lo cual terminará haciendo que en los próximos meses veamos que ciertos artículos en el tema inflacionario no aumentaron en precio, permitiendo así que la inflación sí esté normalizándose o sí esté disminuyendo el ritmo de inflación que tenemos actualmente, lo que es bueno para nosotros los inversionistas. El tema se vuelve en que hacia dónde se está yendo este consumo, porque actualmente sí hay consumo, nos lo mencionan los bancos, pero el consumo también que veremos en este verano en un récord de viajes en diferentes sectores, como lo es el sector de los cruceros, pues en qué acabará impactando o cómo acabará afectando esto a las empresas en las que estamos invirtiendo, porque no pueden consumir en todos lados, pero lo que sí podrá causar que haya viajes récord este verano son las subidas en los precios de los energéticos. Y ahora, en el video anterior hablábamos, y se los dejo aquí en las tarjetas, de cómo te puedes proteger de un tema inflacionario teniendo empresas que tienen márgenes de operación y márgenes brutos elevados. El caso es que Target no es un ejemplo que cumpla con esto. ¿Por qué? Pues bueno, Target, al deshacerse de estos inventarios, anteriormente tenía márgenes esperados del 5% para este trimestre, lo cual disminuyen ahora a un margen de operación del 2%, un margen sumamente bajo que están sacrificando estos inventarios en este momento para poderse inventariar de los productos que efectivamente sí quieren las personas y poder ahora sí ir normalizando los niveles de inventario que se aumentaron entre el 2020 y 2021 por el miedo de que las cadenas de suministros no se solucionaran, y ahora ellos quieren volver a regresar a tener pocos inventarios para no tener tanto dinero parado ahí en estos momentos y estar más saludables y poderse mover ante los patrones de consumo de las personas. Ir a comprar lo que las personas efectivamente quieren en lugar de tener que adivinar o pronosticar lo que ellos irán a comprar. Entonces vemos que Target efectivamente nos está demostrando que el consumo no está tan sólido como anteriormente se esperaba. El Banco Mundial nos avisa que en lugar de ver este crecimiento de 4.1% que esperaban tan solo en enero, ya reajustan y lo bajan a un 2.9%. No solo en los países desarrollados se disminuye, sino también se disminuye el crecimiento esperado en los países que se están desarrollando o en los países emergentes, lo cual es una demostración de que la economía sí se está viendo afectada, lo cual está demostrando que estamos viendo que la economía efectivamente se está deteriorando a lo que percibíamos anteriormente, pero tampoco nos está arrojando claridad de que estemos o vayamos a estar en una recesión, al menos en la economía, por ejemplo, de los Estados Unidos, en la cual sigue habiendo consumo, pero las tendencias de consumo están cambiando. Un momento complicado, y esto nos deja preguntándonos, por ejemplo, si será el caso para Apple que el consumo también se les vea afectado, ya que, por ejemplo, vemos que Target nos está mencionando que la venta de televisores ha disminuido, nos están mencionando que ya no hay tantos electrodomésticos que se están vendiendo. Me deja preguntándome, ¿será que ya no irán a renovar tantos iPhones como lo habían hecho el año anterior? ¿O ya no irán a comprar tantas MacBooks o tantos iPads como lo habían estado haciendo los últimos años? Eso pues lo responderemos el próximo trimestre y ellos nos dirán las expectativas que ellos tienen para el próximo trimestre y terminaremos por retornar a tener claridad para el largo plazo, pero tenemos unos trimestres bastante complicados en los cuales no podemos predecir muy bien los ingresos, pero si tenemos empresas con márgenes elevados como lo es Apple, que Apple tiene márgenes elevados, pues aunque tenga un mal trimestre y las acciones bajen, más que un riesgo para los flujos futuros de la empresa, terminan siendo una oportunidad de compra si es que el mercado tumba las acciones por esa razón, ya que el desempeño de la empresa a largo plazo no se afecta, porque ya sabemos que tienen temporadas cíclicas.
cíclicas, y aunque no es una empresa cíclica como tal, sí hay ciclicidad en el consumo de muchos de sus productos. Recordemos que ahora también tiene un sector muchísimo más grande de ingresos por suscripciones, por lo cual ese sector pues en teoría no será cíclico, ese sector se mantendrá y podrá seguir creciendo. Y con las cosas que nos mencionaron hace tan solo unos días, aumentan el ecosistema de iOS, las cosas son más compatibles, ahora puedes grabar en la computadora usando la cámara de tu celular para las llamadas que vayas a hacer, por ejemplo en Zoom. Hacen muchísimas actualizaciones, nos hablan también de la opción de Pay Later o este pago a plazos usando Apple Pay en los Estados Unidos. Entonces Apple está mejorando, se está desarrollando, pero ver estos resultados de Target me dejan pensando en qué resultados tendrán este tipo de empresas de este tipo de consumo y qué pasará para estos próximos trimestres. Tendremos que ver más información, tendremos que estar pendientes de los reportes trimestrales, claramente como cada trimestre, pero creo que esta vez tendremos muchísimo más sorpresas de las cuales teníamos anteriormente. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si quieren, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir, les recuerdo que también está el curso en la descripción por si lo quieren revisar. En realidad vale mucho la pena y creo que está a un excelente precio. Nos vemos a la próxima, hasta luego.